Después de que el Tren Maya se declaró como una obra de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se optó por mecanismo legal para cumplir con su entrega en diciembre del próximo año. Los 10 detenidos por la balacera en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, se encuentran en el reclusorio norte, donde se lleva a cabo la audiencia de continuación en su contra. Este martes se reanudó la audiencia por el desplome de la línea 12 del metro. Hoy se definirá si los acusados son o no vinculados a proceso. Las altas temperaturas e incendios forestales son los principales estragos que genera la ola de calor en más de la mitad del territorio europeo. Sin embargo, hay otra amenaza: la sequía. En contraste, en la India, las lluvias monzónicas han dejado hasta el momento 31 muertos y más de 1 millón de personas afectadas, así como graves daños al cultivo, lo que ha generado a su vez escasez de alimento, le informó Aislinn Cosberg. A continuación, Jesús Escobar Tobar, La Octava Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañe en el 88.1 de frecuencia modulada, así también como, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Denle pulgar arriba, ya lo sabe, comparta la transmisión y suscríbase. Suscríbase a nuestro canal, en donde, por supuesto, usted tendrá todo el contenido de La Octava, de mi compañera y admirada Luisa Cantú, Hernán Gómez, don Rubén Luengas, por supuesto, Daniel Rosas, Carlos Castellanos, Edgar Estrada y todo el equipo de reporteros, reporteras y demás talento que conforma La Octava en el canal de YouTube. Los explainers, por supuesto, de Raquel Prior, de Aislinn Cosberg, de Melissa Mendoza. Así que muchas gracias de verdad a usted por ser parte de nuestro canal de YouTube. Oiga, son las 6:02 aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Cuál es la pregunta de esta tarde? La pregunta de esta tarde tiene que ver con lo que se informó el día de ayer por la noche. Ya cuando nos retirábamos le dábamos cuenta de un nuevo informe en torno al feminicidio de Devani Escobar. Bueno, después del último informe del feminicidio de Devani Escobar, en donde quedó claro que la primera versión del fiscal de Nuevo León, nadie sabe de dónde la sacó. ¿Qué debe hacer el fiscal? ¿Debe renunciar? ¿Debe ser investigado? ¿O ambas? ¿Usted qué opina al respecto? @La Octava Digital. Y es que, de verdad, no se trata solamente de un asunto de política. No tiene nada que ver lo que se dio a conocer ayer con lo que dijo el fiscal en un principio. ¿De dónde sacó esa información? ¿Qué tipo de investigación llevó a cabo? No se trata solamente de incapacidad, perdón. Pero es muy diferente, se falsearon datos incluso en el tema de la autopsia. Entonces, ¿qué se trata de ocultar? ¿Qué se trata de esconder a raíz precisamente de una investigación tan lamentable? Hay expertos, expertas que me dicen, no, es que la capacidad de investigación de las fiscalías, aunque no me lo creas, es de verdad muy pobre. Yo soy muy mal pensado, les soy honesto, y cuando se lanza una mentira de ese tamaño, por lo regular lo que se busca es tapar una verdad más grande. Y no podemos obviar que esa zona de Nuevo León es parte central neurálgica del tráfico de personas, de la trata de personas, que tiene un vínculo directo, nos lo decía el periodista Juan Alberto Cedillo, que ha estudiado e investigado el tema, con lo que pasa en Veracruz, con lo que pasa en Ecatepec, con lo que pasa en la Ciudad de México. Entonces, ¿van a ir a fondo realmente en el feminicidio de Devani Escobar? Por alguna razón la Fiscalía de Nuevo León no quiso, se lavó las manos, comenzó a lanzar este tipo de investigación, este tipo de informaciones, le pidió ayuda a sus amigos y amigas, a sus friends en los medios. ¿Para qué? Para que incluso revictimizaran, en este caso de Devani Escobar, para que vendieran un discurso que le lavaba la cara a las autoridades de Nuevo León, en lugar realmente de tratar de llegar al fondo. Bien lo dijo Mario Escobar, el padre de Devani, ¿no? Jamás hemos estado de acuerdo con lo que se está presentando. Y ahora que escuchamos, vemos otra investigación, una tercera en este caso, nos damos cuenta de qué, pues de que la primera, por alguna razón, se hizo verdaderamente de una manera vergonzosa. E insisto, no se trata solamente de incapacidad. Ahí hay que rascarle, y hay que rascarle un tema de la complicidad y del poder económico que representa la trata de personas, no solamente en México, sino en el mundo, en donde hay intereses
de grandes políticos, grandes empresarios, intereses militares, intereses religiosos denunciados. Ve el caso de Jeffrey Epstein, tan solo en Nueva York. Un hombre que tenía amistad con todo, bueno, hasta con el entonces presidente Donald Trump. Y era uno de los principales pederastas y explotadores y tratantes de personas en el mundo. Y sin embargo, usted lo veía, era un hombre que iba a exposiciones de arte, ¿no?, de pinturas, que viajaba por el mundo, según era filántropo en algunas ocasiones, iba a partidos de básquetbol, iba a conciertos musicales, en fin, ¿no? Habrá que ver qué pasa más allá de todo este asunto allá en Nuevo León, pero sobre todo a nivel nacional, con este tema, por supuesto, de Devani Escobar. Bueno, vámonos con el reporte vial. Juan Carlos Williams, te escucho, adelante. ¿Qué tal, Jesús? Muy buena tarde. Me encuentro a un costado de la Plaza Tlaxcuaque. Te informo que en estos momentos se encuentra un cierre intermitente sobre la calzada San Antonio Abad con dirección al Zócalo capitalino. Esto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Agrupación de Tránsito con la finalidad de desahogar la carga vehicular que persiste sobre la avenida Pino Suárez. Como alternativa vial para la audiencia sería tomar la calle Lucas Alemán. También importante tomar en cuenta que continúa la carga vehicular sobre la avenida Arcos de Belén. Esto por las obras que se están llevando a cabo por la remodelación del sistema colectivo metro de la línea 1 con dirección a Chapultepec. El paso de los autobuses RTP sobre esta vialidad complica el tránsito para todos aquellos que dejan atrás el eje central hasta avenida Valderas. Evita la zona. Una alternativa sería tomar Lorenzo Boturini. Jesús, déjame también te informo que se implementa el modo reversible en el circuito interior, desde La Raza a la calle Leibniz, en su horario de 6:30 de la tarde hasta las 9 horas. También mantiene reversible la avenida Marina Nacional con dirección a La Raza, con un horario de las 5 de la tarde hasta las 8 horas. Por último, Jesús, ya se encuentra liberada la carretera México-Cuernavaca en ambos sentidos. Esto tras retirarse el bloqueo de manifestantes que inició esta mañana y duró durante varias horas en la zona de San Miguel Topilejo, Tlalpan. Anticipe su salida, evite accidentes y maneje con cuidado. Hasta aquí mi reporte, Jesús. Vuelvo contigo. Querido Juan Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Hoy en la cuenta de Twitter del doctor César Pineda, échale un ojo. César es un hombre que ha estudiado mucho el tema de la desigualdad, el tema, por supuesto, de la falta de una distribución correcta, ¿no?, de la riqueza, la explotación en beneficio de unos cuantos, de los recursos naturales, el saqueo, por supuesto, a las comunidades originarias. Nos pone varios tweets en donde analistas, por supuesto, nos dicen no hay que combatir la desigualdad. La desigualdad prácticamente no existe. Lo que hay que combatir es la pobreza. Es decir, no hay que mejorar la distribución de la riqueza, sino que hay que crear más riqueza. Sí, como discurso está perfecto, pero la realidad es otra. Es muy diferente. Ese discurso lo hemos escuchado por lo menos de los 80s para acá. El mismo discurso, el mismo. No hay desigualdad, lo que hay es pobreza y hay que combatir la pobreza. Ni se ha combatido la pobreza y lo que sí se ha generado es una profunda, pero profunda desigualdad. Los expertos, las expertas independientes lo dicen de manera clara. Mientras tú no combatas este punto, mientras tú no lleves a cabo una mejor distribución de la riqueza, que no está peleado con generar más riqueza, ojo con esto, sino que las cosas sean parejas y puedas generar un desarrollo parejo para todos, entonces será muy complicado, porque no se trata de que todo mundo sea pobre o que todo mundo sea rico, se trata de que todos tengan oportunidades para desarrollarse. De eso se trata. Bianca Aguirre nos platica sobre este tema. Actualmente, las desigualdades mundiales de riqueza son más pronunciadas. Algunos países han experimentado incrementos espectaculares de la desigualdad, incluidos Estados Unidos, Rusia e India, mientras que otros países como los europeos y China han experimentado aumentos relativamente menores. Pero también hay desigualdad entre ricos y multimillonarios mundiales. La pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania han sido detonantes, mismos que han llevado a escenarios de protestas masivas, como ocurrió hace unos días en Sri Lanka, en donde la crisis económica provocó que los manifestantes irrumpieran en la residencia oficial.
La inflación ha provocado que el hambre empeore desde principios de este año, además de que Sri Lanka ha sufrido profundamente la escasez de gasolina y electricidad. En 2020, en Chile, se declaró estado de emergencia para la región metropolitana, debido a las manifestaciones realizadas por ciudadanos en contra del alza en la tarifa del metro. Las protestas en Egipto de 2019 consistieron en una serie de manifestaciones de miles de personas en El Cairo, Alejandría, Damieta y otras ciudades en las que los manifestantes pidieron que el presidente Abdel Fattah el-Sisi fuera removido del poder. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y en octubre se habían realizado 4.300 detenciones arbitrarias. Ciudades que se han convertido como ollas de presión, en las que la desesperación e inestabilidad terminan por estallar. Para La Octava, Bianca Aguirre. Y hablando de injusticias, a Verónica, una víctima de tortura, de detención arbitraria, quien ha estado 12 años en prisión por delitos que no cometió, pues un juez le negó la posibilidad de llevar a su caso en libertad, ignorando todas las solicitudes presentadas, incluida la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Este caso que se enmarca, ¿saben qué época? En la de Genaro García Luna, en el montaje de casos para cubrir cuotas, para dañar credibilidades, para dañar a personas por intereses monetarios, por intereses personales. Por eso es tan grave la época de García Luna. No se trata de traerla una y otra vez a la palestra. Se trata por el nivel de podredumbre que alcanzó. García Luna, de verdad, montaba y montaba y montaba casos. Metía gente inocente a la cárcel. Imagínese que usted está un día caminando, simplemente se lo llevan y lo acusan de cualquier cosa con tal de ¿qué? De presentar a los medios que están trabajando. Y usted, una persona acostumbrada a la libertad, acostumbrada a estar con su familia, acostumbrada a llevar una vida tranquila, de repente está detrás de las rejas. De repente, su vida se acabó por un delincuente con placa. Ilse Aguilar. Verónica Razo actualmente tiene 43 años de edad, pero más de 11 los ha pasado en prisión acusada de delitos que no cometió, entre ellos señalada de secuestro y sin una sentencia en su contra hasta 2022. La oportunidad de poder continuar su proceso en libertad fue detenida por la resolución del juez octavo de distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, Miguel Burguete, quien argumentó que no tenía comprobantes de domicilio recientes para acreditar dónde se ubicaría Verónica. Así lo confirmó el titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Sin embargo, los comprobantes fueron presentados desde hace un año y el juez se negó a revisar la medida. Con ello, el instituto señala que el juez volvió a inobservar la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que solicitó la liberación de Verónica por comprobarse una detención arbitraria, y tampoco fue tomado en cuenta que ella es una sobreviviente de tortura. La audiencia, que inició a la 1:30, duró 7 horas. Incluso, la Defensoría hizo de conocimiento a las autoridades jurisdiccionales que se le podría entregar a Verónica un brazalete de geolocalización gratuito, pero la respuesta fue negar la sustitución de la medida cautelar. Un caso paradigmático, así lo afirma su defensor legal Moisés Alberto Terán, director de investigación de acceso a la información en la Unidad de Litigio Estratégico de Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Verónica fue víctima de violación a sus derechos humanos, fue víctima de tortura psicológica, física y desafortunadamente sexual. Tenemos el antecedente también de su hermano Eric. Afortunadamente él ya se encuentra en libertad, pero por lo que hace a Verónica, nos falta ese tema. Desde el punto de vista del juez, encontró elementos para dictar una sentencia en su contra. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción de que esos elementos no son suficientes para poder dictarle una sentencia de 25 años. El 8 de junio de 2011, Verónica y su hermano Eric, en distintos hechos, fueron detenidos arbitrariamente y fueron torturados para autoinculparse por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. En mayo, Eric logró la libertad y comprobar su inocencia, pero hoy esa lucha continúa para su hermana. A Verónica la encontraron inocente de 3 de los 4 delitos que se le acusan,
y al apelar la sentencia del último, buscaba cambiar la medida de prisión preventiva con la que lleva más de 11 años por otra medida cautelar que le permitiera estar con su familia. Y tras el resultado de la audiencia, el Instituto Federal de la Defensoría Pública confirmó que apelará a la decisión del juez. Lo que queremos es que ella recupere su libertad y un poco también recupere su vida. Ella era mamá de 2 niños, ahorita ya sus hijos, una de ellas ya es adulta, entonces queremos también ver ese tema de que se vuelva a retomar un poco su vida, que desafortunadamente se le cortó durante 12 años y que pues en este caso el ejemplo más claro es su hermano, que después de 11 años, 11 meses de estar privado de su libertad, le dijeron, "No, eres inocente, gracias". Para La Octava, Ilse Aguilar. Y Yadira Rodríguez nos platica sobre el tema del desabasto de agua que se vive en varios estados, sobre todo el norte del país, que se discutió en el Senado. Escuche. Organizaciones, agricultores y campesinos demandaron al Senado una nueva ley nacional de aguas que ponga fin al despojo y acaparamiento de este recurso por parte de grandes empresas, empresarios e incluso políticos mexicanos. Rigoberto Campos, del Comité en Defensa del Agua del Valle de Mexicali, advirtió que si no hay un cambio profundo en la gestión del agua, serán cada vez más recurrentes los problemas de desabasto, como los que se viven hoy en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y otros estados del norte del país. Los países empiezan a tomar medidas soberanas para proteger a sus pueblos del suministro vital líquido, en tanto que en nuestro país nos hemos quedado en el rezago. Es por esto que es el momento que tomar medidas enérgicas y de inversión en defensa y conservación de nuestro recurso. Entendemos de los compromisos internacionales que tenemos con otros países, pero que no están por encima de los intereses y de la soberanía de nuestro país. Durante el foro La crisis del agua en México, organizado por el Senado, se advirtió que la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se mercantilizó este recurso y hoy, a pesar de que el acceso al agua es un derecho humano consagrado en la Constitución, el 61.4% de nuestras aguas están privatizadas o concesionadas. Un ejemplo es la zona de La Laguna, dijo Javier Hernández Marrufo, campesino de la región. En La Laguna tenemos la mayor cuenca lechera del país, el Lala, y nos ha acabado completamente los mantos acuíferos. Ellos sacan el agua a 700 metros de profundidad y trae la cantidad de arsénico que no tienen idea. Y esa es la leche que tomamos del Lala y de Bel. Leche con arsénico. Los ejidos y comunidades de La Laguna, Coahuila y Durango ya están sumidos en la miseria, ya no es pobreza, ya es miseria, pero rodeados de riqueza. Porque vuelvo a lo mismo, Procuraduría Agraria, junto con algunos diputados que yo conozco, no digo que soy su amigo, pero los conozco bien, venden las tierras de los campesinos y se roban las concesiones del agua. Se destacó la urgencia de crear una nueva instancia que administre el agua en el país con una visión de largo plazo y de soberanía nacional, pues la Conagua no ha funcionado. Solo funciona como un despacho de gestión para otorgar concesiones y asignaciones, funciones que como resultado ha sobreconcesionado los acuíferos y a casi 20 años de su creación con Ernesto Zedillo, todos los acuíferos del norte que comprenden las zonas áridas, la Conagua ha dejado sobreexplotados los acuíferos de México. Es la Conagua el gran problema de México. No podemos seguir atendiendo el agua desde una comisión, tiene que ser elevado a nivel secretaría. Desde el Senado se hizo el compromiso de iniciar una revisión de las distintas iniciativas que hay para reformar la Ley de Aguas Nacionales. Para La Octava, Yadira Rodríguez. Gracias, Yadira. Y en este mismo contexto, un equipo de investigación con sede en Edimburgo teme que el plancton, organismo que sustenta la vida en el mar, haya desaparecido casi por completo. Esto luego de haber pasado 2 años recolectando muestras de agua del Atlántico. Anteriormente se creía, déjeme comentarle, que la cantidad de plancton se había reducido a la mitad en la década de los 40. Sin embargo, la evidencia reunida por los escoceses sugiere que el 90%,
cara y el 90% se ha desvanecido. Asimismo, las y los científicos advierten que quedan pocos años antes de que las consecuencias sean catastróficas. En el reporte, las personas investigadoras de la Fundación GOES, por sus siglas en inglés, señalan que creen que la humanidad puede adaptarse al calentamiento global y los cambios de clima extremos. Sin embargo, ojo con este detalle, ojo, no sobrevivirá a la extinción de la mayoría de plantas y animales marinos. Ahora que han alertado a la comunidad científica sobre sus hallazgos, esperan que se entiendan las preocupantes, graves implicaciones que esto conlleva y se actúe en consecuencia antes, obviamente, de que sea demasiado tarde. La octava contigo. Mi querido Oscar Lara, ya te veo, ya te escucho, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Salimos a las calles, a ti al auditorio, un gusto también saludarlos. Pues salimos a las calles, pero empezamos con un resumen importante cubierto por el área de reporteros urbanos de la octava. Y es que desde muy temprano se manifestaron algunas personas que están pidiendo justicia por casos específicos de acoso dentro del metro. Están pues detenidos de manera injusta. Así lo argumentaron sobre la avenida Doctor Río de la Loza. Cerraron por varias horas frente a la Fiscalía hacia el búnker de la Ciudad de México. Esto fue lo que comentaron los manifestantes. Es por eso que seguimos cerrando las vías hasta que Ernestina Godoy nos reciba, hasta que las cámaras de seguridad no las den, porque el 80% por lo menos de estas cámaras, no solamente para Fernando, sino para Julio César, son de libertad. Nuevamente fueron trasladados, Jesús, los 10 detenidos en la zona de Topilejo, los 10 que restan todavía en la zona de Topilejo, desde el penal de Santa Marta, nuevamente hacia el reclusorio norte. Esto, pues, para que se les haga nuevamente una investigación. Sigue el proceso judicial, el proceso de imputación para estos 10 detenidos. También déjame comentarte, Jesús, que en las calles de la zona de Pedregal de Santo Tomás, muy cerca de la alcaldía Tlalpan, en el perímetro de Tlalpan, muy cerca de la Jusco, pues desde muy temprano dejaron un bebé recién nacido justamente en estas calles de esta colonia, Pedregal de Santo Tomás, y pues lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia desde muy temprano para rescatar a este recién nacido, que, déjame comentarte, se reporta hasta el momento como estable su estado de salud de este pequeño. Y finalmente, pues salimos a las calles, Jesús, para mostrarte justamente esta situación. Cientos de capitalinos salen a caminar por calles de la colonia Pensador Mexicano y específicamente en esta parte del circuito interior. Se encuentra esta construcción, lo que queda de una construcción que es un riesgo latente para las personas que caminan hacia el metro Cianía. Esto específicamente es en la colonia Pensador Mexicano, en la calle Oriente 172 y el circuito interior, muy cerca de la incorporación con la avenida 608. Estas vigas, estas partes de concreto que todavía quedan, han causado pues molestia entre algunas personas que caminan por esta calle, por esta parte del circuito interior, con el temor de que se desprenda, de que con algún movimiento, con la vibración de los camiones de carga que pasan por esta zona, puedan correr algún peligro. Una llamada de atención aquí al gobierno capitalino, a la alcaldía Venustiano Carranza, a la alcaldesa Evelyn Parra, pues para que atienda esta situación. El reporte que tenemos, Jesús. Mismo que te agradezco, querido Oscar. Fuerte abrazo a ti y al equipo. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este martes se reanudó la audiencia por el desplome en la línea 12 del metro. Mi querido Rodrigo Alarcón, te escucho. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nosotros seguimos muy atentos aquí a las afueras de los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde ya son 10 horas de esta audiencia inicial de vinculación a proceso para saber si se vincula o no tanto al ingeniero Enrique Orcasitas como a 7 exfuncionarios más de lo que fue el proyecto Metro para la construcción de la línea 12. Las medidas cautelares que hasta hoy, martes 19 de julio, siguen todavía, Jesús, es no salir del país y firmar una vez al mes. Después de esta vinculación de proceso que pudiera darse alrededor de las 10 de la noche aproximadamente, bueno, el abogado Teófilo Benítez nos comentó de una manera pues que dejó la duda en el aire, que podrían cambiar, pretende decirle al juez José Luis Palacios que estas sean mejor, que la cambien a lo que es la prisión preventiva justificada y en su defecto la prisión domiciliaria y la colocación de los brazaletes. Pero ¿qué te parece? Escuchamos qué fue lo que nos platicó Teófilo Benítez. Por favor, Jesús.
Un cambio de medidas cautelares, las cuales le exigiremos al juez que sean acordes a lo que estamos solicitando nosotros como representantes de las víctimas, y esto con base a una seguridad que exista sobre la no sustracción de la acción de la justicia de los propios vinculados. Y bien, Jesús, de estos 8 exfuncionarios que se encuentran en estos momentos aquí en el interior de los tribunales, hasta el momento, hasta hace una hora, solamente 5 son los que han declarado. Siguen los alegatos acá al interior. A las 7:30 aproximadamente es posible que se dé el cuarto receso y posteriormente el juez se tome 2 horas para que a las 10 de la noche, como ya te lo había comentado, regresen otra vez y se diga si va a haber vinculación a proceso o no. Por último, quiero comentarte qué es lo que pasaría, qué es lo que realmente desean las víctimas. Esto fue lo que nos platicó Teófilo Benítez. Escuchemos, por favor. Que existe una sentencia condenatoria firme y que no sea transgiversada por factores políticos, ni para un lado ni para el otro, sino que aquí sea una cuestión judicial, que ni el propio presidente del tribunal tenga una línea o le señalen con un dedo donde le digan por aquí te tienes que ir. Y bien, Jesús, estos son los pormenores que tenemos hasta esta hora, 6 de la tarde con 26 minutos. Nosotros continuamos muy pendientes desde este sitio aquí en la Colonia de los Doctores. Por lo pronto regreso contigo al estudio, te mando un fuerte abrazo. Excelente tarde, Jesús. Excelente reporte y cobertura, mi querido Rodrigo. Abrazo de regreso. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Déjeme hacer una pausa, no se vaya. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube. Gracias, sí, tuvimos algunos problemas por ahí, pero ya estamos de regreso. Marisol Gutiérrez, muchas gracias, Marisol. Sí, efectivamente, ya lo estamos checando. Verónica LC, también muchas gracias. Norta Barnacle, gracias de verdad. Martín Guillén, me dices que también en otros canales de YouTube se cayó la transmisión. Bueno, muchísimas gracias por el dato. Tora Chayán, muchas gracias. Jengibre, gracias. Marichurra y Chamoscoso, gracias a todos por estar al pendiente, a todas por estar al pendiente. Una pausa, regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. Estamos de regreso. Y hablemos de la trata de personas, o también llamada la esclavitud moderna, donde los criminales aprovechan que hombres, mujeres y niños, muchas veces motivados por alcanzar sus sueños o por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, son engañados. Vamos directamente con Melissa Mendoza. Son muchas las personas que caen en manos de redes criminales que las explotan, tanto laboral como sexualmente, arrebatándoles su libertad. La trata de personas es la esclavitud contemporánea, pero sin cadenas. Este crimen hace que hombres, mujeres y niños, muchas veces motivados por sus sueños y por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, sean sometidos a situaciones de explotación de todo tipo, similares a la esclavitud. La pobreza, el hambre y la enfermedad son factores que les permiten enganchar a sus víctimas por medio de diversos métodos como el enamoramiento u ofrecimiento de empleo, engaño y abuso de poder. Un estigma en la sociedad sobre la trata es que solo se liga con la explotación sexual. Sin embargo, existen 11 modalidades de trata de personas en México. Explotación laboral, explotar o obligar a alguien a trabajar en condiciones insalubres o inseguras sin un salario digno. Servidumbre o esclavitud, es donde personas utilizan a otros como si fueran parte de su propiedad para realizar distintas tareas delictivas o erróneas. Tráfico de órganos. Los traficantes de órganos se enriquecen de la venta, dejando vulnerables a poblaciones y enriqueciendo a los demandantes receptores. Mendicidad forzada. Es una conducta que se encamina en obligar a una persona a pedir dinero en diversos escenarios, denigrando su identidad y ganando ganancias de otros. Adopción ilegal. Es un delito cometido por instituciones u organizaciones que participan, promueven y toleran la adopción ilegal de un menor. Este va hilado al tráfico de menores de edad. Condición de siervo. Es un trabajador que no tiene vínculo de independencia, presta sus servicios a un superior en todo momento. Explotación sexual. La actividad donde una persona es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales, donde un tercero sale beneficiado con una remuneración económica. Matrimonio forzado. Es un casamiento donde una de las dos personas está en contra de su voluntad o consentimiento.
Trata de personas, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos es la experimentación de procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente. La utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Los menores de edad son forzados a unirse a grupos criminales, organizaciones ilícitas donde los utilizan y no tienen bienestar ni infringen sus derechos humanos. México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Sin embargo, se desconocen las cifras en torno al número de víctimas de este delito, por ser tan variantes y porque es uno de los crímenes más oscuros y difíciles de identificar. La región central de México fue la más afectada por la trata de personas, aunque los estados de Chiapas y Oaxaca, al sur del país, también registraron unas de las tasas más altas de este flagelo. También destaca el corredor Puebla-Tlaxcala, la Ciudad de México y el estado de Veracruz como puntos críticos para la trata de personas. Debido al confinamiento por la pandemia, las redes sociales constituyen un instrumento para reclutar víctimas. En esa complejidad, los jóvenes exponen su vida privada en búsqueda de una relación de cualquier índole, lo que podría derivar en explotación sexual mediante la seducción o un proceso brutal de sometimiento de voluntades. Lamentablemente, las redes sociales no son un instrumento de denuncia. Para la Octava, Melissa Mendoza. La entrevista. Mi querido Ricardo Valderas, periodista de investigación en Poder, ¿cómo andas? Jesús, muchas gracias por la invitación. Acá todo bien y muy contentos de estar con el auditorio de la Octava. Gracias, hermano. Oye, pues yo hablar contigo sobre este tema, las narrativas mediáticas, y me quiero centrar en el caso de Devani, partir de ahí precisamente. Es decir, ¿cómo se ha manejado un tema tan delicado como es un feminicidio? Si como medios hemos aprendido a no revictimizar o si lo hemos hecho de manera recurrente y por qué razón desde tu lectura. Es decir, ¿cómo valoras, qué lectura tú le das a la narrativa mediática que se ha dado en torno particularmente de este caso, pero parece que se replica en otros similares, cuando hablamos de feminicidios, cuando hablamos de agresiones en contra de comunidades originarias, en fin, agresiones en contra de activistas y demás? Sí, es un contexto verdaderamente complejo porque no se puede hablar de una narrativa exclusivamente mediática. Recordemos que los medios de comunicación muchas veces el trabajo se distingue en dos rutas, ¿no? La difusión de los programas oficiales de comunicación social o los comunicados en donde los y las periodistas asisten a ruedas de prensa y replican la versión oficial, o el periodismo de investigación que se dedica justo a generar herramientas de análisis respecto a las versiones oficiales. Entonces, en el caso específicamente de Devani, es una cosa muy compleja porque, bueno, existen varios sucesos repetitivos en donde el propio Estado pierde valor como agente de información. ¿A qué me refiero? Bueno, el primero es la versión oficial del gobierno de Nuevo León, en donde se declara que Devani habría caído a una fosa en donde se recolecta agua, una cisterna. Posteriormente, evidentemente, el padre de Devani, Mario Escobar, pues rechaza dicha versión. No es hasta que el caso es asumido por el gobierno federal que se dictamina otra segunda necropsia, en donde los resultados son distintos a la primera. Sin embargo, todavía no son satisfactorios y el padre de Devani solicita una tercera necropsia, en donde ya se revela los rastros de maltrato, de violencia ejercida en contra de la víctima, por lo que, bueno, la versión oficial de un inicio pierde total validez, tanto jurídica como mediáticamente hablando. Sin embargo, ya estamos hablando de que los medios de comunicación habían hecho su trabajo de difundir la versión de los que se supone que deberían de tener la verdad. Este caso también se puede yuxtaponer con el caso de la verdad histórica de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se puede yuxtaponer también con el caso de la chica desaparecida en Ciudad Juárez, el último de los casos en donde
se revela que hay situación de tortura y violencia en contra de la mujer, entonces para hacer un análisis de esta naturaleza es necesario tener todos los elementos. Es decir, vivimos en un país en donde no se puede confiar en las versiones oficiales, y el caso de Devani es un ejemplo perfecto para hablar de esto, porque tenemos 3 versiones oficiales. Entonces, ¿a cuál le vamos a hacer caso como medios de comunicación? Perdón, ¿estamos teniendo un problema de audio? No, ya lo recuperamos, mi querido Ricardo. Perfecto. Bueno, entonces, en ese contexto, en donde hay multiversiones de un mismo suceso, todas como versiones oficiales, sin embargo, que se contraponen entre sí, los periodistas y las periodistas, lo que mejor podemos hacer es un ejercicio que yo encontré, digamos que lo más sensato sobre el caso, lo publica la red de periodistas de a pie en un reportaje titulado Armas y Violencia. Básicamente el contexto generalizado de lo que ocurre en el estado de Nuevo León. Se revelan principalmente las cifras de desapariciones de mujeres, y el periodista Ignacio Alvarado hace una comparativa de cómo aparecen los sucesos de violencia a partir de que el gobierno calderonista inicia su guerra contra el narco, y entonces hace una narración sucesiva de hechos, es decir, aparecen las armas, aparece la violencia, aparecen las drogas, y aparece al mismo tiempo una infraestructura del Estado que cubre todos los frentes en donde pudieran aparecer sistemas probatorios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en ese mismo reportaje se revela que el 50% de las cámaras de seguridad pues no funcionan en Nuevo León. ¿A quién beneficia el que las cámaras de seguridad de Nuevo León no funcionen? Pues es una pregunta que hay que hacer al fiscal y al gobernador, ¿no? Sucesivamente también se revela que el Hotel Nueva Castilla, de donde Devani donde encuentran el cuerpo de Devani, bueno, al mismo tiempo es una zona en donde se encuentran oficinas de la Fuerza Civil, la Guardia Nacional, Fiscalía General, es decir, todo este contexto de violencia dentro del estado de Nuevo León no es un caso de omisión. Por ejemplo, ¿en dónde están los nombres de las personas que emitieron la primer necropsia y cuál es su estado en frente de la Fiscalía de Nuevo León? Es información que no tenemos. ¿Por qué hay 3 documentos oficiales y ninguna conclusión al respecto? ¿Por qué no se entregaron a estos dictámenes, o por qué no se llegó hasta las últimas consecuencias en los primeros dictámenes de necropsia pues sobre el caso? Bueno, esos son únicamente casos que revelan, bueno, la ineptitud de comunicación de parte de las oficinas de gobierno, y por otro lado la poca responsabilidad que hay de parte del Estado mexicano para atender un problema que evidentemente es mucho más complejo que el solo hablar de violencia. La violencia en abstracto no nos va a decir nada. En estos casos siempre hay responsables por no hacer bien una necropsia, por no hacer una investigación con el debido proceso. Y en este punto, entonces sí entramos los y las periodistas, porque lo que tenemos que aprender es a no repetir errores como el que ocurre con la filtración del caso de Grupo Milenio y El País, en donde filtran información que debería de ser considerada confidencial, dado que el caso estaba muy avanzado, con el simple hecho de generar clics, de vender tabloides, ¿no? Esto evidentemente tuvo su repercusión con el padre de la víctima, quien aseguró que iba a tomar responsabilidad jurídica, quien resultara responsable, pero no es un problema endémico de los medios de comunicación. La opinión pública está sujeta a la información del gobierno, y si el gobierno se equivoca la ciudadanía. Y entonces es que ocurre el siguiente fenómeno, que es el de los influencers o youtubers, como quieran ocurrir. Bueno, hay varios que, asumiendo su trabajo como un trabajo periodístico, se involucran en procesos que son mucho más complejos que el solo decir cosas por decirlas. Es decir, no conocen qué es el debido proceso, no conocen cuándo una información tiene que seguir testada por los procesos de averiguación previa, no conocen cuáles son los elementos probatorios que presenta un ministerio público para acreditar una prueba, el porqué de los momentos jurídicos para presentar pruebas, porque recordemos que en los procesos judiciales, sobre todo penales, tenemos 2 etapas: la etapa no judicializable, que es la recolección de información, y la etapa judicializable, que es cuando se determina quién son las presuntas responsables de los casos. En medio de todo esto, la ciudadanía no va a poder sujetarse a un proceso de verificación de la información, y esto lo digo frecuentemente cuando hablo de fact-checking, es que pasamos demasiado tiempo hablando de fake news, este anglicismo para referirnos a las noticias falsas,
pero en realidad no podemos saber a ciencia cierta dónde están las real news, es decir, en dónde están los generadores de contenido reales, si no podemos confiar, por ejemplo, en la información del Estado. Y otro ejemplo bastante práctico es la información del INEGI aparece con una pequeña leyenda en donde dice que la información es responsabilidad de las oficinas que la emiten, es decir, es una cadena de sucesión de responsabilidades que determinan en el periodismo, porque somos la figura pública que atiende estos casos. Sin embargo, hay todo un esquema de cómo se construye la verdad o cómo se construyen las verdades oficiales que evidentemente no vamos a escuchar decir a Samuel García que, bueno, su fiscalía tenía intereses involucrados en el caso de Devani y que por eso no iban a llegar a la verdad. O no van a revelar por qué los procesos de la necropsia simplemente no coinciden con los federales, cuáles son las metodologías. Esta información no se libera. Y en tanto no estemos impulsando un proyecto nacional de transparencia que sea más que supere el eufemismo de una solicitud de información, sino que realmente la ciudadanía tenga acceso a la verdad, entonces siempre estaremos sujetos a estas telares de mitos que aparecen, sobre todo en los casos de violencia, Jesús. Mi querido Ricardo Valderas, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. No, pues muchas gracias a ti, saludos al auditorio y encantado de estar en tu programa. Te mando un abrazo, hasta luego. 2 abrazos, hermano, muchas gracias. Oiga, son entre las 6:45 minutos. Si gustas, mi querido Ricardo, vamos a ir con la nota mejor donde hablábamos del tema del cártel de Caborca. El cártel de Caborca, esta siguiente información, porque después de la caída de Caro Quintero, ¿qué es lo que viene al respecto? Escuche. Tras la detención de Rafael Caro Quintero, surgen diversas preguntas, entre estas, ¿qué pasará con el cártel que supuestamente comandaba? El llamado narco de narcos se deslindó de tener relación con alguna célula criminal. Sin embargo, diversos informes lo ubican como líder, o por lo menos fundador del llamado Cártel de Caborca, a partir de 2019. Con esta nueva organización criminal, el mando de sus sobrinos Rodrigo Páez Quintero y José Gil Caro Quintero logró presencia en el noroccidente de Sonora, sobre todo en los municipios de Caborca y Magdalena de Quino, disputando territorio con los Chapitos, para lo cual el nuevo cártel ha subcontratado a bandas locales como La Barredora y La Plaza como brazos armados. Ha sido protagonista de la disputa por el corredor Sonora-Arizona, fundamental en el trasiego de drogas, armas y personas a Estados Unidos. Además, el control del puerto de Guaymas permite la entrada de precursores químicos que llegan desde Asia para la producción de metanfetamina y fentanilo. Aunado a esto, Sonora es importante productor de oro y litio. Los Chapitos y el cártel de Caborca también parecen enfrentarse por el acceso a la actividad minera del Estado, de la que obtienen rentas criminales por medio de extorsiones. La organización unió fuerzas con la Línea, viejo brazo armado del cártel de Juárez. Esta organización se disputa el territorio cercano al estado de Chihuahua con los Salazar y Gente Nueva, 2 clanes criminales asociados a los hijos del Chapo Guzmán. Lo mismo sostienen enfrentamientos de Altar, Pitiquito o San Luis Río Colorado, en aras de dominar la plaza que perteneció a los Caro Quintero desde mediados de 1980 y la década de 1990 con el Cártel de Sonora. El Cártel de Caborca cuenta con la operación de Juan Pablo Quintero, Sajid Emilio Quintero, pero sobre todo de Miguel Caro Quintero, hermano de Rafael, y quien sería el principal apoyo de su sobrino al frente de la organización criminal. Otro de los intereses de Rafael Caro Quintero fue revelado en el juicio a uno de los supuestos miembros de la Línea que participó en la masacre de Bavispe, Sonora, donde fueron acribilladas 3 adultas y 6 menores de edad de las familias Levarón, Miller, Johnson y Langford, en noviembre de 2019. En su audiencia de noviembre de 2020, el sujeto apodado Coma Lara reveló que el narco de narcos pactó una alianza con el brazo armado del nuevo cártel de Juárez, tras reunirse en Buenaventura para planear un golpe coordinado, desde Caborca hasta el noreste de Chihuahua. Eso tendría el fin de calentar la plaza y bloquear el paso de drogas a otros cárteles que trafican hacia Estados Unidos. Por esa razón, se explicó la masacre,
pues la estrategia del narco se manifiesta con ataques constantes o de relevancia para atraer la atención de las autoridades. Para la Octava Noticias, Fabiola Martínez. Gracias a Fabiola Martínez. Una pausa, regresamos con más. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. Estamos de regreso y ¿qué cree? Pues Alejandro Moreno ya ganó un amparo y dice: nadie puede difundir más audios. Tras 9 programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia, dice Alejandro Moreno, la justicia me dio la razón. He sido notificado del amparo a mi favor para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Laida Sansores o por cualquier otro medio o vía. Esto tiene que aclararse, porque si un medio de comunicación investiga y tiene un audio, ¿por qué no podría, don Alejandro? Me acaban de informar mis abogados que el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Nuevo León nos notificó la concesión de la suspensión de oficio y se abstengan desde este momento de difundir en su programa, Martes del Jaguar o en cualquier otro medio, contenidos audiovisuales y de emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en contra de mi persona y de mi familia. Hace referencia a que es la gobernadora y demás autoridades responsables. Pues ahí tiene usted. No quiero ni imaginarme cómo está festejando Alito. Vamos ahora con Elia Almanza y lo que pasa en el PRI. Con cambios en todos los frentes, con excepción de la dirigencia y la Secretaría General, Alejandro Moreno anunció la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la cual aseguró fortalecerá al partido de cara a las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México. En conferencia de prensa desde la sede nacional, insistió en que estos cambios no son en respuesta al debilitamiento del tricolor y que se mantendrá al frente de la dirigencia nacional, así como Carolina Villano en la Secretaría General, a pesar de las voces que siguen exigiendo su destitución. Y ello lo estamos haciendo en este proceso importante que vive México, que tendremos que fortalecer las instituciones democráticas y nosotros como partido ser una opción política responsable, seria, constructiva, una oposición que presente propuestas hacia el país y lo estamos haciendo desde nuestras cámaras, desde los alcaldes, desde los diputados locales, regidores y síndicos, todos, que veamos un partido fuerte, sólido. Entre los nuevos nombramientos destacan viejos exgobernadores como Rolando Zapata Bello de Yucatán, quien ocupará la Secretaría de Acción Electoral, Jorge Herrera Caldera de Durango, nuevo secretario de Asuntos Religiosos, y Joaquín Hendrix Díaz de Quintana Roo, en la Secretaría de la Frontera Sur. Graciela Ortiz González será la nueva secretaria de Organización, Israel Chaparro Medina, secretario Jurídico y de Transparencia, y Judith Munguía, secretaria de la Frontera Norte, entre otros. Moreno Cárdenas aseguró que se pensó en cambios para atender los problemas más específicos en las regiones, como la migración. El partido ha tomado una nueva visión para atender los temas regionales, los temas en el territorio, los temas cercanos en las 32 entidades federativas, pero sí en el territorio con lo que hoy es un gran tema para toda la región, el tema de la migración. Finalmente, Alito Moreno aseguró que la coalición Va por México está más fuerte que nunca y que incluso podría ganar la presidencia de la República. Sobre la obra insignia del gobierno, el Tren Maya, dijo que son construcciones innecesarias y debe condenarse toda acción que transgreda la ley. Este es un gobierno que tiene que entender que se tiene que respetar la ley y no andar buscando salidas por todos lados para seguir impulsando obras que en nada le benefician al país, en nada. Está probado, está documentado, no les gusta que se les diga, pero son obras hoy innecesarias. Para la Octava, Elia Almanza. Al quite con Hernán. Cierre con broche de oro, mi querido Hernán Gómez, te saludo con mucho gusto. El tema de la iberósfera, ¿cómo andas? Bien, muy bien, Jesús, ¿qué tal? Pues contarte, quería yo pues mi experiencia de la semana pasada en el Congreso de la Iberósfera 2022, una continuación de aquel que tuvo lugar en el Senado y que fue tan polémico y que ahora se organizó en Monterrey. Fíjate, a mí me invitaron ellos me invitaron, tengo aquí mi acreditación de acceso a todos los espacios, me dijeron que yo me podía mover por donde quisiera. Yo dije, bueno, ok, pues qué bueno que me den esa oportunidad. Y pues había de todo en este
en este Congreso de la Iberósfera, gente a favor de la familia, de la propiedad privada, del libre mercado, de reducir el Estado, gente que está en contra de todo lo que suene a progresismo y en particular a esto que ellos llaman la ideología de género. Bueno, había, digamos, de todo un poco ahí, y en particular a mí me interesaba hablar con Javier Milei. Teníamos una entrevista pactada, a la mera hora él no la quiso hacer y me salió con el rollo de que él cobraba por sus entrevistas y pues le tuve que decir, no, pues fíjense que yo ni cobro por hacer entrevistas ni pago tampoco por hacerlas, pero él me quería cobrar una suma importante. Pero bueno, yo fui porque este personaje que quiere ser presidente de Argentina es una derecha muy particular, es alguien que aboga por el Estado mínimo, pero mínimo, mínimo, que al mismo tiempo tiene la particularidad de ser una derecha que, a pesar de ser ultraconservadora en cuestiones como el adelgazamiento del Estado, repito, es muy abierto, tiene un estilo muy atractivo para ciertos grupos de jóvenes, porque, bueno, hace muchas payasadas y muchas ridiculeces que le han servido para ganarse apoyo de la derecha argentina, pero también es un perfil aparentemente rebelde y muy cool. Y una de sus características, Jesús, ha sido pues hablar muy abiertamente de su vida sexual. Entonces, él en varios programas de televisión ha salido a contar que él le gusta practicar el sexo tántrico, que da clases de eso, que ha participado en tríos. Y fíjate, Jesús dijo incluso que en el 90% de las ocasiones, esos tríos en los que él participó fueron él con 2 mujeres. No especificó el otro 10%, pero a mí esto me pareció de interés periodístico, porque no, más allá de la vida sexual de Milei o de cualquier militante o de cualquier personaje, el hecho de que un personaje, una figura pública de la derecha hable de temas sexuales de esa manera, pues no deja de ser interesante, no deja, y me pareció especialmente interesante porque en México la derecha es muy conservadora. En general, el PAN ha sido muy conservador en estos temas, en temas sexuales sobre todo, y varios de los grupos que estaban en esta conferencia, por ejemplo, están en contra de que los niños aprendan masturbación en los libros de texto, que el tema se toque siquiera en los libros de texto. Yo decía, ¿cómo es posible que hayan traído a Javier Milei y además lo hayan puesto de orador principal, habiendo una derecha en México que es tan conservadora y tan religiosa en estos temas? Entonces, claro, les hice algunas preguntas en este sentido, que bueno, me valieron una polémica muy grande. Jesús, a pesar de que me habían dado el acceso a todo, pues terminaron expulsándome del acto casi que por la fuerza. Y bueno, y después salieron a decir además que yo había estado acosando a los asistentes, a las mujeres especialmente, con mis preguntas. Bueno, instalaron una fake news y ahí yo pude ver en carne propia cómo, digamos, la derecha puede instalar sus fake news y reproducirlas y hacer campañas, digamos, para desacreditar. Y también lo paradójico de que se digan defensores de la libertad y cuando alguien hace preguntas o hace un trabajo periodístico que a ellos no les gusta, pues lo cancelan, ¿no? Esto que ellos tanto critican, la cultura de la cancelación, pues también la practican. Bueno, al final vamos a sacar este trabajo periodístico el domingo en el programa y ahí ustedes van a poder ver pues, el tipo de interacción que tuvimos con ellos, el tipo de preguntas que les hicimos, por qué preguntamos lo que preguntamos. Y bueno, creo que es un trabajo de una continuación de este análisis antropológico que yo he venido haciendo sobre las derechas en México, porque no hay una sola, hay distintas, y además están en tensión entre ellas, y un poco, pues esto es lo que vamos a poder ver en este trabajo, Jesús. Mi querido Hernán, yo como siempre te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Jesús. Ya nos vamos, únicamente la respuesta a la pregunta que le hicimos esta tarde, rápidamente. Es la siguiente: después del último informe del feminicidio de Devani Escobar, el fiscal de Nuevo León, 51% debe renunciar y ser investigado. Como siempre un gusto, ya lo sabe, como siempre un placer.